¿Alguna señal de vida detrás de las pantallas aquí por el chat para saber que están aquí conmigo? Ahí está, muy bien, excelente. Listo. Entonces, hablábamos del tejido protector, que hay de dos tipos. Ahí está, muy bien, excelente, me encanta. Hay de dos tipos. Hay epidermis y peridermis, ¿no? Tenemos el tejido epidérmico o epidermis y el tejido suberoso o también llamado peridermis. Peridermis. Ahí está, peridermis. Uy, sí, ahí levantaron la mano, creo, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Camila, Ariana. Hola, María. Ok, recién hemos comenzado. Camila, Ariana, ¿tienen alguna consulta? Sí, por chat me avisan, por favor, si tienen alguna consulta, Camila y Adriana, Ariana. Salinas Gallegos, ¿alguna consulta? ¿No? Ok, no se preocupen. Entonces, listo. Ok, no te preocupes, hijo. Muy bien, entonces, recién hemos comenzado. Tejido protector, hay de dos tipos, epidermis y peridermis. Bien, tenemos el tejido epidérmico, que es la epidermis. Recubre, pues, la parte externa del ojo, como ya les dije, el tejido protector recubre la parte externa tanto del tallo como de la raíz. Y no solo del tallo, ¿no? También de las hojas, también de las flores, de los frutos y las semillas. O sea, el tejido epidérmico se va a encontrar recubriendo hojas, tallos, raíces, flores, frutos y semillas. Regula la transpiración por los estomas. ¿Qué son los estomas? Son estas células que ven ustedes aquí. Estas células que van a regular el ingreso y la salida de gases, no tanto de oxígeno como de CO2. Y también en la raíz intervienen en la absorción, ¿no? La epidermis en la raíz intervienen en la absorción y en el tallo se encuentran los estomas que van a regular la transpiración, regula el ingreso y la salida de gases. Bien, el tejido epidérmico está formado por células planas y muy juntas, muy unidas, y en la epidermis vamos a encontrar estomas y tricomas, ¿no? Los tricomas son como unos pelos absorbentes y los estomas regulan la transpiración, la salida y el ingreso de gases. Bien, entonces, aquí vamos a hablar ahora de los estomas. Jóvenes, pregunta, ¿qué función tenían los estomas? ¿Qué función tenían los estomas? ¿Los estomas qué función tenían? Los estomas regulan la transpiración, el ingreso y la salida de gases como oxígeno y CO2. Ajá. Bien, estos son los estomas. Aquí lo voy a dibujar. Estos son los estomas. Los estomas están formados por dos células oclusivas. Mira, esta es una célula. Y acá hay otra célula. Está formado por dos células oclusivas. ¿Sí? Esta es una célula y esta es la otra célula. Estas células se llaman células oclusivas y ambas forman el estoma. Si te puedes dar cuenta, aquí en el medio aparecen los estomas abiertos y luego cuando ya dicen ya basta, nadie más sale ni ingresa, aquí los estomas se cierran. ¿Sí? Se cierran. Listo. Este espacio que forman las dos células se llama ostiolo. Ah, por su forma, Santiago, no, por su forma Ruth. Se llaman así por su forma. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen estas formitas. Esta es una y la otra que tienen la misma formita. Estas dos. Y aquí en el medio forman un espacio, un agujero, ¿no? En el cual por aquí, por este espacio, ingresan y salen los gases. Y este espacio se llama ostiolo. Ahí está, se llama ostiolo. Y aquí también, ¿no? Están formadas, los estomas están formadas por células oclusivas. ¿Por qué oclusivas? Por su forma. Y las células oclusivas forman un espacio y este espacio se llama ostiolo. Cada célula tiene su núcleo, tiene su vacuola y tiene sus cloroplastos. ¿Bien, muchachos? Entonces no te olvides que los estomas
regulan la transpiración, ¿no? El ingreso de CO2. Luego de ingresar el CO2 se realiza la fotosíntesis, regula también la salida de oxígeno cuando es fotosíntesis. Pero las plantas también respiran, o sea que en algún momento también ingresará oxígeno y saldrá CO2. ¿Sí? Muchachos, cuando es fotosíntesis, ingresa CO2 y sale oxígeno. Cuando es respiración, ingresa oxígeno y sale CO2. ¿Listo? Muy bien, no te olvides entonces de los estomas que se encuentran en la epidermis, y la epidermis es un tipo de tejido protector. ¿Sí? Vamos a tener tejido protector epidérmico en hojas, tallos, raíz, flores y frutos. Y semillas también. Bien, acá hay una foto ya mucho más real. Tenemos una micrografía de los estomas, ¿no? Acá está una célula, dos células, células oclusivas, y ese espacio se llama ostiolo, ¿no? Aquí lo tienes desde otra dimensión. Acá están las células oclusivas y acá está el ostiolo. Bien, entonces los estomas que se encuentran en el tejido epidérmico, y el tejido epidérmico es un tejido protector. El tejido epidérmico se encuentra recubriendo tallos, hojas, raíces, frutos, flores y semillas. ¿Sí? Los tricomas. ¿Qué son los tricomas? Son pelos absorbentes. Y básicamente se van a encontrar en la hoja, también en el tallo. ¿Sí? Tricomas, pelos absorbentes. También lo encontramos en los frutos. Entonces tú, si te has puesto a observar el melocotón, si tú lo observas, el melocotón tiene como pequeños vellitos en toda la cáscara. Ajá. Eso se llama tricomas, son pelos absorbentes, que absorben agua. Por eso el melocotón es una fruta que tiene abundante agua. ¿Sí? Ahí están, los tricomas. Bien, listo. Entonces todo eso es en tejido epidérmico. En el tejido epidérmico tenemos a los estomas, que regulan la transpiración, ingreso y salida de CO2 y oxígeno, y a los tricomas, que son pelos absorbentes. La epidermis es un tejido protector. Luego tenemos otro tejido protector, que es la peridermis, o también llamado tejido suberoso. Ya, esta es la peridermis, o también llamado tejido suberoso. Bien, la peridermis recubre tallos viejos, que ya no están en crecimiento, ya terminaron de crecer. Está formado por células muertas, con su pared endurecida con suberina, que es una sustancia lipídica e impermeable. A ver, ¿cómo es una célula muerta? Básicamente una célula tiene pues su pared celular, ¿sí? Básicamente podríamos decir seca. Tiene su pared celular, tiene su núcleo y tiene su citoplasma y su membrana por dentro. Cuando es una célula muerta, ha perdido la membrana, ha perdido todo el contenido de su citoplasma, todas sus organelas, todo, y ha perdido el núcleo. Lo único que hay es la pared celular. Y esta pared celular en muchos casos se encuentra endurecida por dos tipos de sustancia dependiendo del tejido. Puede ser lignina o puede ser suberina. En este caso es suberina, ¿no? Entonces, el tejido suberoso o peridermis recubre tallos viejos y está formado por células muertas, endurecida, cuya pared celular está endurecida por suberina. Es una grasa porque tiene naturaleza lipídica, y esto, como es una grasa, es impermeable, impide el ingreso de agua, el ingreso y la salida de agua. ¿Qué más? Ya, forma el suberocorcho. ¿Qué es eso, Miss? El corcho, la corteza, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Eso es lo que se descascara del árbol, es corcho, y está endurecida justamente con suberina y está formada por células muertas. Bien, el tallo, cuando una planta es adulta, cuando una planta es vieja, ¿no? También necesita el ingreso y la salida de gases, de oxígeno y CO2. Pero al tener células muertas cuyas paredes están endurecidas, ¿no? Y estas paredes son impermeables, no
nada que ingrese ni nada que salga. Por eso en el tallo hay pequeños agujeros en el cual no tienen suberina, hay pequeños agujeros y en estos agujeros ingresan y salen gases, ¿no? Y estos agujeros en tallos adultos, tallos viejos, se llaman lenticelas, ¿no? Lenticelas. ¿Qué son las lenticelas? Son poros, agujeros, que permiten el intercambio de gases, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tiene la pared celular del tejido peridérmico, no? Bueno, suberina, lignina, polisacáridos, tanninoceras y otros minerales que permiten que el corcho, que permiten que la corteza del árbol sea, pues, tenga esa naturaleza, sea dura, corrosiva, ¿no? Y impide el ingreso y la salida de sustancias. Bien. Acá están las lenticelas, muchachos. Estas son las lenticelas. Como tú puedes observar, ese es el tallo. Y tiene pequeños agujeros, ¿no? Estos agujeros que son poros que permiten el intercambio gaseoso se llaman lenticelas, ¿no? Y en otra foto, este es un poro. Mira, este poro no tiene células, ¿no? Como tú puedes ver un agujero. Y por este agujero ingresa y salen gases, ¿no? Gases respiratorios. ¿Sí? Acá otra foto de las lenticelas. ¿Sí? Estos agujeros son las lenticelas que permiten el ingreso y la salida de gases cuando el tallo es adulto, cuando el tallo es viejo. Bien, listo, muchachos. Resumen, tejido de protección. Tenemos dos tejidos protectores, epidermis y peridermis, o también llamado tejido suberoso. En la epidermis encontramos a las estomas y a los tricomas. Los estomas permiten y regulan el intercambio gaseoso, y los tricomas son pelos absorbentes. En el tejido suberoso o epidermis encontramos a las lenticelas, que son poros o agujeros que también regulan el intercambio gaseoso o permiten en todo caso el intercambio gaseoso en tallos adultos. ¿Ya? Y no te olvides que la peridermis está formada por células muertas cuyas paredes están endurecidas por suberina. ¿Tienen preguntas en lo que respecta al tejido protector? Porque pasamos a otro tejido. ¿Preguntas, niños, niñas? Ok, no se olviden que una célula muerta es una célula que ha perdido todo el contenido de su citoplasma, y que solo tiene pared celular, endurecida en muchos casos con suber y lignina o suber o lignina, ¿no? Puede tener uno de cada uno o puede tener los dos. Luego tenemos, es seca e impermeable, muy bien, Santiago. Luego tenemos el tejido de sostén. El tejido de sostén, como su nombre lo dice, sostiene, está formado por células muy gruesas, proporciona rigidez y resistencia a la planta. Y hay de dos tipos, colénquima y esclerénquima. Yo lo recuerdo así. Colénquima de cola, colita, ¿no? Una colita que se mueve, como las colitas del perro, se mueve. Entonces este tejido, colénquima, se encuentra en tallos jóvenes, sobre todo herbáceos, cuyo tallo es flexible, se mueve como la colita. En cambio, el esclerénquima se encuentra en tallos rígidos, que muy difícilmente son movidos por el aire o por la mano humana. ¿Sí? Así más o menos recuerdo. Colénquima de la colita se mueve, tallos flexibles, tallos que se pueden mover. Esclerénquima es un tejido de sostén rígido, que muy difícilmente que no se mueve, ¿no? Que no es flexible en este caso. Veamos. Tenemos al colénquima. El colénquima, jóvenes, ¿es flexible o no es flexible? Es un tejido de sostén, ¿sí? Pero ¿es flexible o no es flexible? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es flexible. Muy bien. Otra cosita que tienen que recordar es que el colénquima está formada por células vivas con paredes que contienen celulosa. Su función es sostén y protección mecánica y se encuentra debajo de la epidermis de tallos y hojas verdes, ¿no? ¿Cómo es eso, Miss? A ver, tenemos aquí el tallo. Tenemos a la epidermis, que es un tejido, otro color. Tenemos a la epidermis, que es un tejido de protección. Epidermis, que es un tejido de protección. Y este tejido de sostén
se dice que se encuentra debajo del epidermis. O sea, si lo rojito es la epidermis, el colénquima está debajo. No, debajo, sosteniendo a la planta. Muy bien, no te olvides que el colénquima es flexible y está formado por células vivas, con paredes con celulosa. Más o menos así son las células del colénquima, ¿no? Son células poliédricas. Acá puedes ver células poliédricas cuya pared celular pues no es gruesa ni delgada. Es una pared celular normal, con celulosa. Luego tenemos el esclerénquima. Jóvenes, el esclerénquima no es flexible. Es un tejido de sostén rígido, ¿sí? El esclerénquima está formado por células muertas. Es otra cosita que te pueden preguntar, ¿no? El colénquima, células vivas, pared celular con celulosa, y el esclerénquima, células muertas, cuya pared celular está endurecida con lignina. Por eso es que este tejido es rígido. No se mueve así nomás, no es flexible. Puede ser allá. Sus células pueden ser alargadas o pueden ser fibras que pueden asociarse a los tejidos conductores. A veces este tejido se asocia con el tejido conductor. ¿Qué más? Ajá. Suministra resistencia y flexibilidad a la tracción, pero básicamente son rígidas, ¿no? Y por ahí algo que quiere moverse lo sostiene, ¿no? Resistencia, dice, resistencia y flexibilidad a la tracción. Muy bien. Ya. El esclerénquima es un tejido de sostén que se encuentra en órganos de las plantas adultas, o sea que ya no crecen, cuyo crecimiento ya terminó. Básicamente así son sus células, alargadas, ¿no? Alargadas a modo de fibra. Acá tenemos una. Listo, entonces, resumen del tejido de sostén. Hay dos tipos, colénquima y esclerénquima. Colénquima son tejidos que se encuentran en tallos flexibles y están formadas por células vivas y con celulosa. El esclerénquima se encuentra formada por células muertas cuyas paredes están endurecidas con lignina, y el esclerénquima es un tejido que no es flexible, que es rígido, y se encuentra en plantas adultas cuyo crecimiento ya terminó. Luego tenemos el tejido conductor. Pregunta, jóvenes, ¿el tejido conductor se forma del meristemo primario o del meristemo secundario? ¿Qué dicen ustedes? ¿El tejido conductor se forma del meristemo primario o del meristemo secundario? Secundario, muy bien. Y el meristemo secundario forma a la vez dos estructuras, el cámbium y el felógeno. ¿Este tejido conductor de dónde proviene? ¿Del cámbium o del felógeno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Del cámbium o del felógeno? Este tejido conductor, los tejidos conductores provienen del cámbium, ¿ya? Del cámbium. Tenemos dos tipos, ¿no? Xilema y floema. Chicos, pregunta, ¿cuál de los dos conductos transporta la savia bruta? ¿El xilema o el floema? El xilema, ¿no? ¿Y de qué está formada la savia bruta? ¿De qué está formada la savia bruta? Está formado de agua y sales minerales. Savia bruta, agua y sales minerales. Y el floema, por descartes, transporta la savia elaborada, y esta savia elaborada está formada por nutrientes. Así es. Muy bien. Bien, acá tenemos el xilema. El xilema que transporta savia bruta o elaborada, muchachos. ¿Bruta o elaborada? Bruta o elaborada. Savia bruta, así es. El xilema, jóvenes, es un conducto que tiene una sola dirección. En este caso es unidireccional. Solamente va a tener la dirección ascendente. No transporta agua y sales minerales de manera ascendente hacia las hojas. Y ahí no más queda, tiene una sola dirección. Así son sus células. Así son sus células. Son alargaditas. Ahí está, ¿ven? Son alargaditas. Son células. Como un tubito, ¿no? Como un tubito en el cual el agua y las sales minerales ascienden. Y tiene una sola dirección. Ahí está, xilema. Ya. Su función es conducir agua y sales minerales, y eso conforma la savia bruta. Tiene una sola dirección ascendente,
La transporta de raíz hasta las hojas. Las células que forman ese tejido complejo se llaman elementos traqueales. ¿Qué es eso, Miss? Esto, lo que tú has visto aquí, estas son células que se llaman traqueales, por su forma, ¿no? Parece una tráquea. Ya. Estas células traqueales son células muertas, quiere decir que ha perdido todo el contenido, núcleo y citoplasma, y solamente queda pared celular. Su pared celular está endurecida con celulosa y lignina. Hay de dos tipos. Tenemos las traqueidas, no te olvides, traqueidas, que son primitivas. Se encuentran, bueno, cuando hablemos de clasificación en plantas, vamos a tener que hay 4 tipos de plantas, ¿no? Desde las que no tienen semilla, las que tienen semilla, desde las que tienen semilla desnuda, las que tienen semilla cubierta. Un tipo de planta con semilla desnuda se llama plantas gimnospermas, como por ejemplo los pinos, ¿no? Entonces los pinos tienen xilema con células traqueidas, que son células primitivas, ¿no? Porque eso, los pinos son plantas muy antiguas. Ahí está, plantas vasculares antiguas. Son células largas y ausadas. Ya listo. ¿Qué tienen que saber? Que el xilema está formado por elementos traqueales, uno de ellos son las traqueidas, que son células primitivas y que se encuentran, por ejemplo, en las gimnospermas, que son los pinos. Otro, tenemos a los vasos, ¿no? Que aparecen en las membranas, que son células cortas y perforadas. Acá tenemos células cortas y perforadas. Estas. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué tienen que saber entonces? Resumen. El xilema transporta la savia bruta. La savia bruta está formada por agua y sales minerales. Y el xilema está formado por elementos traqueales. Listo, se acabó. Nada más. Floema. ¿Qué tienen que saber aquí? El floema transporta la savia elaborada. La savia elaborada es nutriente. La savia elaborada está conformado por nutrientes. Y el floema está formado por células llamadas células cribosas. ¿Sí? Células cribosas que formarán por los tubos cribosos, ¿sí? Y el xilema presenta células traqueidales, o las traqueidas. Xilema, eso tienes que recordar. Xilemas, traqueidas, y floema, células cribosas. Xilema, traqueidas, o células traqueidales, o elementos traqueales, y floema, células cribosas. Eso es lo que tienes que recordar. Otra cosita también que tienes que recordar es que si este es el tallo, el floema es bidireccional, o sea, puede ser ascendente y también puede ser descendente. Es de dos, ascendente y descendente. En cambio, el xilema tiene una sola dirección, que es ascendente. Listo. Ahí está. Tenemos el floema, que está formado por células traqueidales o células cribosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Células traqueidales o cribosas? Cribosas. Y el floema está formado por células vivas. En cambio, el xilema está formada por células muertas. Listo, ¿no? Entonces aquí está. Tenemos el floema, formada por células vivas, células cribosas, transporta la savia elaborada, que son nutrientes. Y acá está el floema es bidireccional. Tenemos el xilema, que es unidireccional, que transporta la savia bruta, que es agua y sales minerales, y está formada por células traqueidales o traqueidas. Bien, fin. Terminamos. Vamos a responder las preguntas, niños, niñas, niñes. A ver. Primera pregunta, number 1. Dice así. 8 preguntitas para responderlas todas. Dice, los tejidos meristemáticos se caracterizan porque tienen células pequeñas, con paredes delgadas y núcleos grandes. Todos los tejidos de una planta se originan de estos tejidos. Los meristemos son de dos tipos, apical, crecimiento longitudinal, o también llamado meristemo primario. Y el otro es lateral, crecimiento en grosor, o también llamado meristemo secundario. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica una diferencia entre estos? O sea, ¿cuál es la diferencia del meristemo apical con el meristemo lateral? A, B, C o D. La A, muy bien. La diferencia es la posición que tiene en el cuerpo de la planta. La posición. Uno crece de manera longitudinal hacia arriba y el otro crece hacia los costados.
Muy bien. Los estomas. Dice, los estomas forman parte del tejido epidérmico, de hojas y tallos, mientras que las lenticelas son formaciones que se ubican en la superficie de tallos, raíces y troncos leñosos. Pero ambos cumplen una función similar. ¿Cuál es la función, muchachos? De estomas y lenticelas. Muy bien. Se encargan de el intercambio de gases, regulan el intercambio de gas, también de agua, sí, también de agua. Pero agua está relacionado sobre todo con estomas. Pero dice, función similar. ¿Cuál sería la función similar de ambos? El intercambio de gases entre la planta y el ambiente. Muy bien. Like para ustedes, niños. A ver, aquí está un poquito desordenado. Vamos a ordenarlo. Ya, ahora sí. Dice, el parénquima fundamental forma gran parte del cuerpo de la planta y constituye la masa en la que se encuentran incluidos todos los demás tejidos. Se clasifica de acuerdo a su estructura y función. A continuación, elija la alternativa que relaciona el tipo de parénquima con su respectiva función. La B. A ver, vamos a ver si es la B. Vamos a marcarla de todas maneras para dar el veredicto final. Ay, ¿qué pasó? La B, muy bien. Debe ser la B entonces. Todos dicen la B. Vamos a ver. Dice. Acuífero. Comencemos por aquí. El parénquima acuífero, muchachos, ¿qué almacena? El parénquima acuífero. ¿Qué va a almacenar el parénquima acuífero? El parénquima acuífero que almacena agua. Ajá. Almacena agua. 3A. Ya, muy bien, 3A. El parénquima de reserva, muchachos. ¿Qué almacena el parénquima de reserva? Parénquima de reserva. Lo dejamos ahí. Vamos al parénquima airífero. ¿Ya? Sí, sustancias. Muy bien. 1B. 1B, sustancias. El parénquima airífero, muchachos. ¿Qué almacena? Aire, así es. Y el parénquima clorofiliano, pues, se encarga de almacenar cloroplastos, cuya función es realizar fotosíntesis, o sea, fabricar moléculas orgánicas. Muy bien, correcto. La 3 es la B de vecino. Ajá. A ver, dice, una de las diferencias entre plantas y animales, de nosotros, es que las primeras no pueden eliminar ningún residuo del metabolismo. O sea, las plantas generan residuos de su misma actividad metabólica, pero no la pueden eliminar. Sin embargo, dice, cuentan con sistemas excretores específicos. ¿Ya? O sea, hay sistemas que se encargan pues de la eliminación de estas sustancias de residuos que generan el mismo metabolismo de las plantas. Por ejemplo, grupos de células que producen gomas, alcaloides, amiloplastos, ceras, que conforman estructuras conocidas como, no le hemos hablado, pero si dice gomas o alcaloides, está relacionada con una estructura, ¿sí? Incluso látex, ¿no? Las plantas también producen látex y se encuentran en una estructura. ¿En qué estructura se encuentran? Estos pelos glandulares son muy parecidos a los tricomas. Los tricomas no almacenan sustancias, sino absorben sustancias. Las cavidades secretoras almacenan sustancias volátiles. Por ejemplo, alguna planta que ustedes sientan que tiene un olor muy, muy fuerte en la cual la planta está presente y ustedes huelen y dicen, ah, ya, esto es tal. A ver, ¿qué planta tiene un olor? ¿La marihuana? Bueno, eso es cierto. Entonces, tiene cavidad secretora. Claro, sí.
la marihuana, el romero, el orégano, la menta, así es. Contienen cavidades secretoras porque tú las hueles y, ya, esto es marihuana, o esto es orégano, o esto es menta, o esto es romero. O sea, el olor vaya, ustedes entienden. Los nectarios, como por ejemplo las plantas que tienen néctar, en el cual las abejas no se alimentan de este néctar, sobre todo las flores. Y bueno, en este caso, ¿qué estructura de la planta almacena sustancias de residuo, como gomas? Pero las sustancias de residuos no es que sean basura, ¿no? Entonces las plantas las transforman en sustancias que nosotros los humanos no vamos a usar. Por ejemplo, usamos las gomas, usamos los alcaloides, los amiloplastos, las ceras. Y estas estructuras, así es, se llaman tubos laticíferos. La A. Tubos laticíferos. Ahí está. Tubos laticíferos. No te olvides que los tubos laticíferos van a almacenar residuos que la planta elimina como parte de su proceso metabólico, actividad metabólica. 5. El ser humano ha utilizado las fibras de bambú. Una fibra de bambú, muchachos, ¿es flexible o rígida? ¿Qué dicen ustedes? Las fibras de bambú, ¿son flexibles o rígidas? Vamos a ver si es flexible o rígida. Vamos a ver. Fibras de bambú. ¿Qué se fabrica con las fibras de bambú? Ya, mira, se puede fabricar medias. ¡Wow! Con las fibras de bambú se hacen lanas. Oh, ¿qué más hay? Productos de fibra de bambú. Productos de... mira, se hacen vasos. Miren, chicos, ustedes no sé si han visto hace un par de meses, años últimos, en los centros comerciales hay opciones orgánicas en la cual hay bastantes productos hechos de bambú, o sea, de maderita, miren, que parece maderita, ¿no? Miren, hay cucharas, hay cepillos, tenemos también parte de esta brocha de cosméticos que es a base de fibra de bambú. Hay como peine, hay todos productos hechos con fibra de bambú. Entonces, la pregunta es, dice, con esta fibra de bambú, aparte de lo que tú has visto, se hace artesanía y diversos utensilios, debido a la consistencia y resistencia que ofrecen dichas fibras, ya que son ricas para que se pueda fabricar artesanía y diversos utensilios con la fibra de bambú, de nuevo les hago la pregunta. ¿La fibra de bambú será rígida o será flexible? ¿Qué dicen ustedes? Flexible, claro. Pero no es flexible y que se rompe, sino flexible y resistente. O sea, se dobla, sí, pero resistente, no se rompe. Entonces, jóvenes, aquí tenemos presente un tipo de tejido de sostén. Si dice que la fibra de bambú es flexible, ¿qué tipo de tejido de sostén presentará? A ver, ¿cuál es la respuesta? Colénquima, muy bien. Colénquima. Colénquima, ahí está. No puede ser xilema porque el xilema no es un tejido de sostén. El cambium tampoco es un tejido de sostén, está entre la A y la B. El esclerénquima es un tejido de sostén, pero es rígido. Y quedaba de alternativa el colénquima, ¿no? Que es un tejido de sostén flexible. Bien, vamos a bajar para poder ver. 6. Dice, tanto el floema como el xilema tienen una estructura tubular. Muy bien. Pregunta, jóvenes. Floema, xilema. ¿Quién de los dos tenía traqueiras o presentaba traqueiras? ¿Floema o xilema? Traqueiras. ¿Quién presentaba traqueiras? Xilema. Entonces, las células cribosas las iba a presentar el floema. No te olvides. Listo. Tanto el floema como el xilema tienen una estructura tubular.
además del transporte de nutrientes, ofrecen soporte estructural y transportan señales químicas que permiten la comunicación entre distintas partes de la planta. Ambos forman los haces vasculares, es el tejido conductor, cuya disposición difiere, ya que se diferencia. A ver, ¿cuál será la alternativa, muchachos? ¿Cuál será la alternativa? ¿Qué dicen? ¿A, B o C? A, B o C. Uy, ¿qué pasó? A, B o C. ¿Qué dicen, niños? A, B o C. A, B o C. A, B, A, B, C o D. A, B o C. A, B. Ay, ¿qué pasó? A ver. No sé. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar cada paso. Vamos a subir esto. Ya dice. El xilema se ubica en el cámbio vascular y el floema en el suberoso. Pregunta, muchachos. El xilema y el floema forman parte del tejido protector, del tejido de sostén o del tejido conductor. ¿Qué dicen ustedes? Conductor, ajá. Entonces, la A lo descartamos. ¿Por qué descartamos la A? Porque dice que el xilema se ubica en el cambium vascular, ya puede ser, porque recuerden que el cambium origina el xilema y el floema. Pero acá dice, y el floema en el suberoso. Pero el suberoso es el tejido peridérmico, la peridermis, que no está relacionado con el tejido conductor. Ya, entonces la A, chao, lo descartamos. La B, el xilema se encuentra en la corteza y el floema en la médula. Puede ser, pero acá es al revés. ¿Cómo al revés, Miss? En la C. El floema se dispone hacia la corteza. ¿Cómo es esto, Miss? A ver. Si este es el tallo, hacemos un corte. En este corte lo vamos a poner como que así. ¿Ya? ¿Y qué dice? El floema se dispone hacia la corteza. El floema son vasos conductores que se disponen hacia afuera, o sea, hacia la corteza. Y el xilema se dispone hacia adentro, o sea, hacia la médula. Esa es la disposición o la distribución de los vasos conductores, del sistema conductor. Xilema hacia la médula, hacia adentro, o sea, el xilema va a estar adentro y el floema va a estar hacia afuera. Eso copien, muchachos, copien porque me olvidé de indicar la distribución de los vasos conductores. Xilema hacia adentro, unidireccional, savia bruta, ¿sí? Formado por traqueidas, y el floema está hacia afuera. Bidireccional, savia elaborada, formado por células cribosas. Y es bidireccional, ascendente y descendente. Así es. En cambio, el xilema es unidireccional. Solamente transporta agua y sales minerales de manera ascendente, hacia arriba. La lleva a las hojas y ahí termina. Entonces aquí la respuesta es la C de casa. Sí, la respuesta es la C de casa. No se olviden, es un dato muy importante que ustedes deben de saber. La distribución de los vasos conductores. Xilema en el medio, zona medular, y el floema hacia la corteza, o sea, es externa, hacia afuera. ¿Sí, niños? Bien, ¿copiaron para borrar y pasar a la siguiente? ¿Sí, copiaron? Ok. 7. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Ya dice, el esclerénquima abunda en tallos de plantas herbáceas. ¿Qué es el esclerénquima? Es un tejido protector, conductor o de sostén. ¿Qué dicen ustedes? Esclerénquima, tejido protector, conductor o de sostén. De sostén. Si es de sostén, tenemos de dos tipos. El colénquima, que es el que se encuentra en plantas herbáceas porque es flexible
y el esclerénquima, que es el que se encuentra en plantas adultas, cuyo tallo es rígido. Entonces, digan, ¿el primer enunciado es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Muy bien, es la C. Es la C. Falso. Siguiente, el colénquima está formado por células muertas rectangulares. Falso, porque el colénquima que viene de colita se mueve. Y está formado por células vivas. Falso. La peridermis es tejido de reemplazo de la epidermis. Verdadero. La peridermis es tejido verdadero, ¿no? Porque la epidermis se encuentra en plantas jóvenes y cuando estas ya están adultas es reemplazado por la peridermis. Las traqueidas son conductos formados por células muertas. Falso, ¿no? Perdón, verdadero. Verdadero. Traqueidas, células muertas, y cribosas, células vivas. Muy bien, like para ustedes, muchachos. Y la 8 es una pregunta del tema de la clase que viene, o sea, del próximo del próximo viernes, que vamos a hablar sobre tejidos animales. En los tejidos animales tenemos 4 tejidos fundamentales, ¿no? Así como en la planta que teníamos 2 tejidos fundamentales, que eran el tejido embrionario o meristemático, y el segundo era el tejido adulto, y que este tejido adulto se clasificaba igual. En animales tenemos 4 tejidos fundamentales. Entre ellos tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. 4 tejidos fundamentales. Del tejido conectivo, este es el que se va a clasificar, ¿no? Va a haber un montón de tejidos que pertenecen o que están dentro del tejido conectivo. Pero esta pregunta está relacionada con el tejido epitelial. A ver, veamos. Un plus de la siguiente clase. Dice, la descamación, ¿qué es la descamación? No sé si tú te has tocado a veces y te has hecho así un poquito de fricción y te sale la carca. ¿Te sale o no te sale? Un poquito de carca. ¿No te sale? Bueno, sí te sale, pero de repente no te sale. Y está grasoso, claro. Justo esa grasita te protege de que cuando se caigan las células irrite tu piel. ¿No? Esa grasa, la grasa es hermosa. No tanto, ¿no? Pero bueno. Cuando te bañas, el agua caliente hace que salga residuos de tu piel. Estos residuos, que es sucio, ¿no? Que es la sucia, son células muertas, ¿no? Y eso forma parte, cuando las células muertas caen en forma de estos residuos que parecen carca, se llama descamación. Entonces, la descamación de la piel es un proceso fisiológico natural, claro, similar a la caspa. La caspa ya es un tema de hongos, pero cuando es en la piel, en todo el cuerpo, incluso cuando tú en el brazo no te estás bañando y te haces esto, salen como residuos. Estos residuos son células muertas y es un proceso fisiológico natural que se manifiesta por el desprendimiento de la capa superior de la epidermis. Ahora, en tejido animal, la epidermis también es un tejido protector, pero de la piel. Y ocurre de forma habitual, dice, en la cara, en los brazos, en las manos y dedos. Además, puede ocurrir tanto en pieles secas como en grasosas. Claro que en pieles secas se va a irritar justamente porque no tiene tanto exceso de grasa. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de la piel grasa, que no vamos a tener mucha predisposición a la irritación de la piel. Pero bueno, eso es otro tema. De las siguientes alternativas se indica cuál sería la razón por la que se produce la descamación. ¿Por qué creen que ocurre la descamación, muchachos? ¿Para qué? ¿Para qué se desprenden o se caen las células muertas? Para eliminar la acumulación de células muertas. Muy bien, niños. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntitas? Claro, muchachos, esto es lo máximo. Muy bien, preguntitas, ok. Muy bien, niños, entonces un gusto realizar la clase del día de hoy con ustedes. Los quiero y los espero el próximo viernes. Desde el inicio, ¿no? Hasta el final. Cuídense, muchachos. Cuídense, niños. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós.
Hasta la próxima, muchachos. Bye, bye.